Nuevamente quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, queridos alumnos, queridas alumnas, a la clase de escritos juaninos. Bueno, gracias a Dios por darnos esta maravillosa oportunidad de estar juntos y de disfrutar de la bendición de Dios en esta clase. Bueno, ahora hemos dejado ya atrás el cuarto evangelio solo para efectos de la clase o por efectos del programa, pero por efectos de la escuela juanina y por efectos que nos vinculan entre el cuarto evangelio y las cartas de Juan, evidentemente, pues nos vamos a seguir situando en el mismo plano y va a haber muchas referencias entre ambos documentos que nos van a seguir recordando muchísimo al cuarto evangelio. Así es que vamos a entrar de lleno a ver esta literatura hermosa, una de las literaturas más lindas, diríamos, en el sentido de ah, la primera carta, bueno, realmente las tres cartas en el sentido de su carácter personal y afectivo que éstas tienen. Ya el hecho de que el autor manifieste a sus lectores en la definición de hijitos, pues ya lo hace de suyo propio una carta afectiva, cariñosa, amorosa, pero muy profunda. Y que en una carta tan breve, ¿no? Hablando de la primera carta, vamos a encontrar muchos temas que van a estar ligados sí o sí con la teología del Evangelio de Juan. Así es que bueno, esperemos que disfrutemos igual que el Evangelio de Juan, estas cartas que siguen en la misma, diríamos, sintonía que el cuarto Evangelio. Así que bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en las diapositivas y trabajar la primera carta de Juan. Vamos a abordar la primera carta de Juan. Ok, muy bien. Bueno, tenemos entonces dentro de lo que es la literatura del Nuevo Testamento, en su segunda parte, los escritos juaninos, y corresponde a esta clase este, analizar lo que es la primera carta de Juan. Y quiero decirles, hermanos, que esta carta va a traer interesantes temáticas que tienen que ver con algunas de las ah, eh, posiciones, diría yo, más interesantes de la fe cristiana. Eh, la primera carta de Juan nos va a ayudar a profundizar nuestro estudio en relación a la naturaleza de Dios, a los temas de la luz y el amor, a la persona y a la obra de Cristo, el que era desde el principio la preexistencia del Hijo de Dios, el Hijo de Dios como verdadero y como perfecto hombre, el sacrificio expiatorio, el dador de la vida, el salvador del mundo, el abogado ante el Padre, la encarnación de Jesús, su perfecta humanidad y su victoria sobre el pecado y la muerte. Vean ustedes cómo estas distintas manifestaciones que tiene la carta de Juan conlleva temas profundos que van a establecer todo lo concerniente a lo que es la persona de Jesús, ¿ok? Su naturaleza, su obra, eh, cómo Él es verdadero hombre, cómo hizo el sacrificio expiatorio, el dador de la vida, el salvador del mundo, el abogado ante el Padre, el que se encarna y el que tiene la victoria sobre la muerte y el pecado serán algunas de las características
que nosotros estaremos abordando en esta primera carta. Muy bien. El primer rasgo como introducción que vamos a mirar es que esta carta se le ha dado este título como una carta personal y vamos a ver cuál es el trasfondo que esta carta tiene. En primer lugar, se le da el título de carta, hermanos, a la primera de Juan, aunque ya lo vamos a ver, por ejemplo, en las epístolas paulinas. Nosotros vamos a estudiar en las epístolas paulinas todo lo que tiene que ver con las estructuras literarias que se manejaban en el primer siglo en cuanto a la elaboración o la correspondencia o la carta, las cartas que se compartían. Hay el remitente, los destinatarios, el mensaje, el saludo, la despedida, etcétera. Algunos otros elementos que se miran con mayor profundidad, o sea, no con profundidad, con claridad, que se miran con claridad estos elementos en las cartas paulinas. Sin en cambio, a la primera de Juan se le ha dado la denominación de carta, ¿no? Porque aunque no tiene nombre de destinatarios, a quién va dirigido, ya estaremos entrando un poquitito al fondo, ¿no? Ni acaba con los saludos, ¿no? Como es muy típico de las cartas paulinas. Nadie puede negar, hermanos, que cuando uno lee esta carta, tenemos que es una carta muy parecida a la carta que Pablo, a la que se le conoce como la carta que dirige a Timoteo o a Filemón. Es decir, tienen un carácter intensamente personal, muy personal. Y eso lo coloca evidentemente en un contexto de mirar este libro en un formato de carta como alguien que le está escribiendo a otra persona sendos conceptos, sendos temas, ¿no? Que va a estar abordando. Entonces, si nosotros sumamos a ello, pues podemos llegar a la conclusión de que no cabe duda alguna de que quien la escribe, quien escribió este documento, tenía presente una situación concreta y tenía presente a un grupo, ¿no? Es decir, tiene los elementos de la carta. Eh, Tiene una situación concreta y también se descubre cuando uno se sumerge al interior de la carta que tiene un grupo definido de personas a las que va dirigida, ¿no? Los famosos destinatarios. Por tanto, la forma como el carácter personal de Primera de Juan se explica si la consideramos como alguien la ha llamado, bien llamado, diría yo, un sermón cariñoso y preocupado. Un sermón cariñoso y preocupado. Tiene un sabor, un sentido admonitorio, ¿no? La admonición es un género dentro de la homilética que tiene que ver con eh, una, una llamada de atención sobre algo que le preocupa al autor y que quiere que su destinatario o destinatarios no pierdan de vista lo que está sucediendo. Por lo tanto, se ha considerado que esta carta es un sermón que lo escribe un pastor, ¿no? Que tiene un sentido muy pastoral, por eso las denominaciones que encontramos, hijitos, hijitos, ¿no? Tiene un sentido de un pastor que amaba a su pueblo y enviado a las iglesias que tenía a su cargo. Ya estaremos abordando más adelante el tema del autor de la carta, quién se le identifica, por qué se le coloca esta carta como la carta de, de Juan, ¿no es cierto? Y vamos a ver si es el apóstol Juan como el autor que vimos que era el del cuarto evangelio, o el anciano Juan, que se cree que era otro personaje muy importante
que había escrito, ¿ok? Pero eso ya lo veremos más adelante. Así es que una carta de estas características se escribe en relación con una situación muy puntual de lo que está suscitándose, eh, y entonces debemos entender que si nosotros ah, advertimos desde este momento que es una carta que pudo haber sido escrita por Juan o inspirada en las memorias de Juan, como lo fue el cuarto evangelio, pues estaríamos hablando que igual esta carta está escrita alrededor del año 100, un poco más tarde del año 100. Eh, ya sería una carta escrita a principios del segundo siglo, a principios del segundo siglo. Así que el trasfondo que tiene esta carta es el trasfondo muy pastoral, muy amoroso, es una carta ah, muy personalísima, diríamos, ¿no? Este, y que va a atacar, en el buen sentido de la palabra, que va a atacar una situación en concreto que ahorita vamos a estar ah, conociendo. Seguiría, hermanos, entonces, ir planteando qué es lo que estaba sucediendo alrededor de esta carta. ¿Qué estaba pasando a finales del primer siglo y a principios del segundo siglo con la iglesia, ¿no? Y entonces podemos titular esta etapa de la iglesia, ¿no es cierto? Podemos titularla como la etapa de la deserción, ¿no? La etapa en la cual vamos a mirar cómo a, a finales del 100, a principios del siglo segundo, habían ocurrido ciertos fenómenos dentro de la iglesia de Éfeso si consideramos que el Evangelio de Juan se escribe en la ciudad de Éfeso. Y para estas fechas, hermanos, la iglesia de Éfeso estaba pasando por momentos diferentes. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el mensaje de los ángeles, de los siete ángeles, perdón, el mensaje del ángel a las siete iglesias, ustedes se van a encontrar que hay un mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso. ¿Mm? Y bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos el libro de Apocalipsis. Principalmente las estructuras que tienen los mensajes son muy parecidas, las estructuras literarias que usa el autor para escribir los mensajes a Esmirna, Tiatira, Sardis, Éfeso, etcétera. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero decirles es que en el mensaje a la iglesia de Éfeso se dice lo bueno de esta iglesia era que conocía sus obras, que era una iglesia muy trabajadora, muy paciente, que estaba atacando a los malos, ¿no? Y vamos a ver ahora quiénes eran los malos, probando a personas que decían ser apóstoles o profetas, que también vamos a ver lo que es eso se refleja en la carta de Juan, que has sufrido, que has trabajado arduamente por amor, que no has desmayado, y aquí viene la exhortación o el reproche. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta expresión que aparece en el mensaje del ángel a la iglesia de Éfeso nos permite plantear entonces, hermanos, algunas de las situaciones que hacia el año 100 empezaban a ocurrir en la iglesia, principalmente de la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Ya tomando la exhortación que el ángel da, pues nos damos cuenta que muchos habían dejado su primer amor, ¿no? Y el recordatorio del ángel es, recuerda de dónde has caído y vuelve al lugar donde comenzaste. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, hermanos? Sucedían tres fenómenos que se estaban dando en la iglesia. Primero, muchos de los miembros de la iglesia ya eran cristianos de segunda o de tercera generación.
Es decir, que quienes conformaban la iglesia en aquel momento, pues eran hermanos y hermanas que no habían estado presentes, que no habían conocido al Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces ellos recibieron la fe por el oír, ¿no? Porque escucharon eh, el mensaje de los apóstoles y de todo, ¿no es cierto? Y bueno, creyeron y su descendencia u otras generaciones también empezaron a creer, pero ya para estas fechas, la gran mayoría de los testigos presenciales de la obra y del ministerio de Jesús habían muerto. ¿No? Por ejemplo, Pablo y Pedro, hacia el año 60, ya más del 60, 63, 62, 64, ya habían muerto, fíjense. Es decir, que para estas fechas, los pilares más importantes del cristianismo tenían 40 años de que habían fallecido, ¿no? Ya nadie los conocía. Entonces, los albores de los primeros días empezaron a decaer, ¿no? Eh, Hay un autor que dice, fue una bendición estar vivo en aquella aurora, en aquellos tiempos de efervescencia de los apóstoles, del mensaje de la iglesia primitiva, del apóstol Pablo, de las cartas, etcétera. Pero ya para estas fechas en que se sitúa la carta, pues ya los cristianos que conformaban la iglesia eran de segunda generación. Entonces, ¿qué sucedía? Incluso ya está de tercera, muy lejos ya de los hechos, ¿no? Es como a mí a veces me preguntan, oh, ¿usted conoció al pastor fulano de tal, no? No, la verdad que no lo conocí. Ay, es que eran buenos tiempos aquellos y predicaba muy lindo y demás. No, la verdad que no. Lo he escuchado, pero no tengo ni idea de quién es, ¿no? Bueno, así pasaba. ¿Qué sucedió entonces? ¿No? Al enfrentarse esta segunda, tercera generación que ya no estaba tan emocionada como los primeros años de la iglesia primitiva, donde todos estaban juntos, comían juntos, vendían los bienes, eso ya había quedado en el pasado. Bueno, significa entonces que los primeros días del cristianismo, donde había gloria, esplendor, ya para el año 100 o más del año 100, todas esas situaciones se habían convertido en una costumbre tradicional, medio sincera y nominal, ¿no? Tradicional, medio sincera y nominal. Me suena mucho a algo que pasa hoy en nuestras iglesias, ¿no? Hoy en nuestras iglesias vivimos nuestra fe solo de manera tradicional, ¿no es cierto? Vamos a la iglesia porque somos zapatistas o sabáticos, porque guardamos el de reposo, como quieran llamarnos, ¿no? Hacemos las cosas por tradición, simplemente, ¿no? A veces medio sincera, porque solamente somos cristianos del viernes a la tarde y del sábado. A veces habemos cristianos solamente del sábado en el culto, y nominal, hermanos, porque forma parte de algo que ya no trasciende, ¿no? Que es algo común, que es algo corriente, que es algo que, y si estuviera bien, y si no estuviera, pues también, ¿no? Y estos detalles de expresión de la fe y de espiritualidad estaba mermando profundamente, estaba agobiando la iglesia en aquellos tiempos. Los cristianos se habían acostumbrado al evangelio, y ese sabor de los primeros días, ¿no es cierto? De esa aurora maravillosa de la resurrección, del mensaje, de los milagros, etcétera, ya se había perdido, ¿no? Ya se había perdido, ya no había eso. Tal vez se cumplieron un poco las palabras del Señor Jesús cuando el Evangelio de Mateo recoge que dice, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros ya somos como no sé cuánta generación después de ellos, ¿no? Insisto, vemos nuestras formas de vivir el Evangelio, no nos emociona, no hay gozo en nuestra salvación, no hay alegría, hay siempre queja, hay siempre lamento, hay siempre problemas, murmuraciones, quejas, en fin, ¿no? Y me parece que
la iglesia de Éfeso, no se equivocaba el ángel cuando decía, has perdido, has olvidado tu primer amor. Juan entonces, para estas fechas, está escribiendo este, eh, que por lo menos para algunos, no estamos hablando de la generalidad, pero para algunos que era una parte representativa y que se hacía sentir en la iglesia, la primera emoción había pasado. El pábilo de la devoción humeaba, pero ya no iluminaba. O sea, estaba prendida la vela, ¿no? Estaba ahí titiliteando, pero ya no tenía esa luz, esa gloria, ese esplendor que lo tuvo décadas atrás. Entonces, era una de las situaciones que estaba viviendo la iglesia para aquellas fechas y habría que escribir algo que los alentase, habría que escribir algo que les recordase de manera pastoral, de manera tierna, pero firme y decisiva de la gloria del Hijo de Dios, ¿no? De la gloria, acuérdense siempre, la gloria que va acompañada de los signos. También lo vamos a ver nosotros aquí en la carta de Juan. Bien, entonces era una de las características que tenía. Vamos a ver la segunda. Les decía que había tres. La segunda razón o la segunda circunstancia, más bien, y que seguramente motivó al autor a escribir esta carta de carácter muy personal, fue que eh, una de las consecuencias que, que traía consigo, hermanos, vivir el cristianismo ya resultaba para muchas personas muy exigente y muy fatigoso ser cristiano, ¿no? Entonces, ya para esa fecha, queridos hermanos, cuando la iglesia ya está, se ha establecido, está organizada, se está expandiendo, ¿no? A la par, el Imperio Romano también sigue tomando la fuerza la, ¿cómo es? Ah, el poder. Roma, hermanos, era Roma, ¿no? Roma con todos sus festivales, sus carnavales, sus Juegos Olímpicos, sus luchas en el Coliseo, sus guerras, su idolatría, su promiscuidad sexual, ¿no? Evidentemente, Roma empezó en una degradación moral que la llevó finalmente a su ruina años después, ¿no es cierto? Bueno, este era el ambiente entonces en el que la iglesia ahora se estaba moviendo. Y hacía, queridos hermanos, que la consecuencia de ser cristiano encontrara que tenía que mantener los estándares de un cristianismo que muchos ya no estaban dispuestos a vivirlos, ¿no? Entonces, preferían ser tentados y salir. El sentido que hay de todo el texto del Nuevo Testamento, hermanos, tiene que ver con la santidad. Ujú. Todo, la mayoría tiene que ver con la santidad. Y entonces, muchos de ellos no querían ser santos como lo plantea el Nuevo Testamento. Ahora ya nosotros lo vemos en su contexto general, pero las cartas paulinas ya circulaban, la carta de Pedro, la primera carta de Pedro también ya circulaba ampliamente, donde se habla sobre la santidad, etcétera. Es decir, la mayor parte de la literatura, de los libros que conforman el Nuevo Testamento, ya circulaban para esas fechas y ya se reconocía cuáles eran los estándares morales, ¿no? Baste leer el Sermón del Monte para darnos cuenta cuáles eran los estándares de santidad que el Señor Jesucristo demandaba de sus seguidores. Entonces, cuando nosotros analizamos en el Nuevo Testamento la palabra santo, esta es la palabra agios o agios, ¿no? Que se traduce corrientemente como santo. La palabra agios es santo, pero un sentido más verdadero de esta palabra debería ser o debería traducirse o escribirse como diferente, como diferente.
Entonces, si nosotros cada vez que vemos la palabra santo en el texto sagrado, debemos leerlo con esta palabra, con la palabra diferente. El templo es agios, ¿no? El templo es agios. ¿Por qué? Porque es diferente de otros templos o de otros edificios. Es diferente. El sábado es agios, ¿no? El sábado es agios, o el sábado es santo. Debería decirse que es diferente a todos los demás días. Es diferente. Por eso es agios, ¿no? Porque es diferente a los otros días. El pueblo de Israel, el pueblo judío, es agios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un pueblo diferente a otros pueblos, ¿no? Y por lo tanto, entonces, si el templo, el sábado, el judaísmo, el pueblo de Israel son agios, la pregunta es, ¿el cristiano es agios? Y la respuesta es sí, el cristiano es agios, porque el cristiano es diferente, ¿no? Es diferente a las demás personas. Y este es el sentido que encontramos en el concepto de la santidad. Somos diferentes. Entonces, siempre hubo, queridos hermanos, una separación. Siempre hubo una diferencia entre el cristiano y el mundo. Por favor, ayúdenme a leer, alguien que lea Juan 15:19 y Juan 17:14. Fíjense cómo la teología juanina nos va a plantear este agios desde esta perspectiva, ¿no? De cómo nosotros debemos ser diferentes. Juan 15:19, por favor, alguien, y luego Juan 17:14, Leo Juan 15:19. por favor. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Muy bien, Amén. muchas gracias, amor. ¿Se dan cuenta? Estamos viendo de parte del Señor Jesús cuando Él dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, ¿no? Porque es lo suyo, cada quien ama lo que le pertenece. Dice, pero ustedes no son del mundo porque yo los elegí, ¿no? Yo los elegí y los separé del mundo, por eso es que el mundo no los quiere. ¿Por qué? Porque uno de los grandes estándares del cristiano es ser agios. Ujú. Por favor, Juan 17:14, Leo, por favor. dice así, esa es la traducción lenguaje actual. Dice así, les, les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. Muchas gracias. Gracias, Alan. Dentro de estos grandes mensajes teológicos que se ponen en la boca de Jesús, como dijimos, ¿no? Son discursos teológicos que las comunidades, la escuela juanina, elabora, y entonces ellos ponen como un estándar de calidad, de apartamiento, la separación indudable que debe existir entre los que hemos sido elegidos por Cristo y el mundo. Y esto para muchos en aquel tiempo no lo entendieron o no quisieron llevarlo a cabo, ¿no? Les pareció muy difícil. ¿Por qué? Porque todo esto, ser cristiano, seguir a Jesús, de una generación segunda, tercera, que ya no conoció más a Jesús, sino que ahora lo acepta solo por la fe que vino por el oír, demanda una ética muy alta, ¿no? Una ética. El ser agios nos lleva a una ética del reino, nos coloca ante la ética del reino. Y entonces esta demanda ética que todos los cristianos tenemos, demanda un nuevo estándar de pureza moral.
Porque si no, entonces no hay ninguna diferencia, hermanos. Aquel que quiera hacer lo mismo que el mundo hace, pues entonces no está haciendo ajíos. Es que, pastor, todo el mundo lo hace. ¿Cómo se llama? Cuando son novios, los que son novios tienen relaciones sexuales antes de casarse y todo el mundo lo hace. Pero eso no te hace diferente, ¿no? Pero nos cuesta, ¿no? A mucha gente le cuesta decir, ay, pastor, usted es anticuado. ¿Cómo? Si yo puedo tener relaciones sexuales con mi novia o con mi novio y demás. Entonces, no está haciendo ajíos, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? ¿No? Bueno, así empiezan las grandes tragedias. ¿Qué tanto es tantito? ¿No? Cuando no mantenemos nuestras relaciones de noviazgo en orden o el adulterio o nuestras relaciones de matrimonio y cometemos adulterio, no estamos siendo ajíos. Cuando defraudamos a alguien, ¿no? Y sabemos que cuando usted va al súper y el cajero por error se equivoca y le cobra menos y usted se da cuenta y no dice nada, usted no está haciendo ajíos. Usted tiene que decirle al cajero, che, mira, te equivocaste, me estás cobrando de menos. Ay, sí, perdón, disculpe. No, no te preocupes. Ay, es que otra persona se hubiera ido y no me hubiera dicho, bueno, otra persona, pero yo no soy otra persona, yo soy diferente. Entonces, esta demanda ética, ¿no? Del ajíos conlleva una nueva amabilidad, ser amables, un nuevo servicio, un nuevo perdón, perdonar, darse con el otro, etcétera, todo lo que algún día vimos en la espiritualidad cristiana. Y sin duda es difícil. Es difícil, hermanos, mantenerse en todo lo que se pueda, bien, ¿no? Haciendo lo correcto. Es difícil no caer en medio de vos vas a una fiesta, ¿no? Y está toda la música y todos bailando y saltando y demás, y que tus piecitos no se te quieran mover. Ay, qué tanto es tantito, uno diría, ¿no? Y meterse allí y bailar desenfrenadamente y luego llegar a otras cosas y en fin, todo lo que conlleva esa parte, ¿no? Y a veces es difícil y uno dice, ay, 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 soy anticuado, ay, me van a ver de mojigato, me van a decir aleluya, en fin, qué sé yo, pero sé que no es nada fácil, sin embargo, es el estándar de la moralidad. Hoy es difícil lidiar con nuestros jóvenes en el ajíos, ¿no? Re difícil. Hay padres que dicen, bueno, mi hijo, anda, y bueno, está bien. Este, procura nomás no embarazar a la chica. Por favor. Es, es increíble escuchar, ¿no? Esas frases de decir, bueno, está bien, hace, qué sé yo, al fin no va a pasar nada. No sé si no va a pasar nada. Tal vez no pase nada, pero no estamos siendo diferentes. Y una vez que pasaron entonces, la primera ilusión y el primer entusiasmo se fue haciendo cada vez más difícil estar fuera del mundo y negarse a aceptar los estándares y prácticas en curso. Cuando uno se mete más y más en el mundo, no para hacer influencia al mundo, esto ya lo vimos en clase de apologética, yo les decía que no debemos nosotros separarnos del mundo, pero para que nosotros influyamos en el mundo, para que la luz resplandezca en las tinieblas, no para que las tinieblas terminen venciendo nuestra luz, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trata de que si nosotros vivimos y convivimos y demás, si nosotros sabemos quiénes somos, qué creemos, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos por qué ceder a concesiones de nada ni de nadie. No debemos ceder a concesiones. Es que vos vas a dejar de ser mi amigo y bueno, entonces no sos mi amigo si no me respetas. Es que te voy a dejar entonces porque me voy a buscar otro chico, otra chica. Y bueno, entonces andate si eso es lo que andabas buscando, no me estás dando la dignidad que yo tengo. Y bueno, andate nomás. En fin, esta parte, queridos hermanos,
pues ya estaba mermando la vida también de la iglesia del primer siglo. Y bueno, ya les dije que eso sucedía con una sociedad romana entregada a todos los desenfrenos, a todos los placeres, no había límites, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que muchos, incluso muchos cristianos, renuncian a esto porque dicen, ay, no, es complicada tu iglesia, no, hay todo, no, no, no. No, no, no todo es no. Tampoco digo que no vayamos a una fiestita y pasemos lindo y comamos y bebamos, ¿no es cierto? Tampoco estoy diciendo eso, tampoco estoy diciendo que nosotros no disfrutemos la vida, pero tenemos que disfrutarla dentro del ajíos. Tenemos que hacerlo de manera diferente. A veces no lo logramos, ¿no? Algunos de alguna manera, algunos de otra manera, pero tenemos que seguir luchando para mantener el ajíos en nosotros. Bien, una tercera razón de esta etapa que podríamos llamarle la deserción es que se ha hecho notar que la primera carta de Juan no nos da ninguna indicación de que la iglesia a quien se dirige esta carta fuera perseguida. Todos sabemos, hermanos, que sí, hubo grandes persecuciones, ¿no es cierto? Contra el cristianismo principalmente. Hubo, ustedes lo verán en su clase de historia de la iglesia, se van a dar cuenta que hubo etapas en donde la persecución fue muy, muy fuerte, muy, muy cruel, muy despiadada contra los cristianos. A veces las persecuciones no eran generalizadas, ¿no? Es decir, no abarcaban todo el imperio romano, ¿no es cierto? A veces las persecuciones solamente eran localizadas en ciertas regiones y en las regiones donde no, el cristiano mantenía las libertades que éste tenía y a veces hacían relativos etapas de paz, diríamos, ¿no? Y donde las persecuciones cesaban. Cuando nosotros leemos la primera carta de Juan, nos damos cuenta que no hay algún indicio de que la iglesia estuviera en persecución. No así, por ejemplo, la carta de Pedro, por ejemplo, que sí nos habla acerca de las persecuciones. Por ejemplo, la misma carta, el libro de Apocalipsis, nos habla que fue escrito en un ambiente de persecución. Entonces, obvio que cuando hay persecución es normal que haya deserción, ¿no? Porque imagínate, tenés a tu familia, tu esposo, tu esposa, están los soldados romanos, vienen y te dicen, bueno, negá a Cristo y rendí honor a César, si no vamos a quemar vivos a tu familia. Pues muchos cristianos desistieron, hermanos, de Cristo. Muchos negaron a Jesús, muchos desertaron, muchos, muchos. Eh, ya después, cuando había la relativa paz, esos cristianos querían volver otra vez al cristianismo y hubo grandes conflictos en la iglesia porque había posturas de cristianos que habían sufrido el martirio que dijeron, no, estos no los vamos a recibir nunca más, no merecen ser cristianos. Y había otros que decían, no, nuestro maestro nos enseñó que habría que perdonar y demás. Fue un problemón ese tema. Pero no hay indicios en la primera carta de Juan de que haya persecuciones externas o que el imperio estuviera ahí contra la iglesia. Entonces, sucede algo interesante. Sucede que el peligro al que se estaba enfrentando la iglesia o los destinatarios de la primera carta de Juan, no era la persecución, sino la seducción. Ese era el problema. Y esa seducción venía básicamente de adentro, venía básicamente dentro del mismo cristianismo. Entonces, no era que la iglesia estuviera en peligro de muerte física, pero sí de muerte espiritual por la seducción que había. Ya Jesús lo había dicho, hermanos, ya el Señor lo había profetizado. ¿Alguien quiere leer, por favor, Mateo 24:11? Por favor. Dice Mateo 24:11,
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchas gracias. O sea, esto que el Señor había dicho desde su ministerio ahora se cumple porque dentro de la iglesia cristiana empiezan a surgir falsos maestros, falsos profetas, y que van a empezar a descarrilar o que van a empezar a engañar a muchas personas, que eso es lo que sucedía en la iglesia a la que va dirigida la carta de Juan, ¿no? Ya vamos a hablar sobre eso más profundamente. Pero también Pablo ya lo había mencionado a los líderes de la iglesia de Éfeso cuando él se despide, ¿no? Un hermoso pasaje, hermosísimo, conmovedor, que aparece en el libro de los Hechos 20:29. Si alguien me ayuda a leer este pasaje, por favor. Hechos 29 dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. El 30, por favor. Sí, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Entonces, gracias, Dina. Entonces, fíjense cómo esta predicción que está haciendo Pablo respecto de qué es lo que va a suceder, nos da dos cosas. La primera es que van a introducirse lobos rapaces que no tendrán compasión del rebaño, ¿no? Habrá ataques hacia la iglesia y que será sangrienta la masacre, diríamos, ¿no? Y lo otro es que surgirían dentro de la iglesia. O sea, el tema de la seducción vendría básicamente por personajes muy ligados a, a, a la iglesia que surgirán de la iglesia misma, ¿no? Entonces, el problema que trata de combatir la primera carta de Juan no vino de nadie que estuviera fuera y que quisiera destruir la fe cristiana, ¿no? No hay una invasión, no hay una orden imperial, no hay matanzas, sino de hombres que pretendían mejorar la iglesia cristiana, pero que esa intención que ellos tenían eh, ocultaban intereses heréticos, ¿no? Este ataque venía de hombres cuya finalidad era hacer el cristianismo algo más intelectualmente respetable, muy gnóstico, ¿no? Muy gnóstico. Conocían las tendencias intelectuales que existían en aquel tiempo, ¿no? Que vamos a recordar lo que es el tema del gnosticismo, y creían que había llegado el momento de que el cristianismo llegara a un acuerdo, se hiciera una fusión entre la filosofía secular junto con el pensamiento contemporáneo de aquella fe, de aquella época, y entonces se hiciera una mezcla, ¿no? Se hiciera una mezcla de, de situaciones que, que terminaran a, ¿cómo es? Diluyendo la pureza del evangelio, ¿no? Y entonces en esa mistura, ¿no? En esa confusión, entonces empezaron a querer meter categorías filosóficas al cristianismo, ¿no? Y entonces empieza a haber esa mezcla que fue muy difícil para la iglesia cristiana, para los líderes que se mantenían fieles a la tradición original. Les fue muy difícil empezar a hacer como una separación entre eso porque metieron tan bien el tema, ¿no es cierto? También el tema que, que se hizo muy cristiano el tema del gnosticismo. El gnosticismo entra, hermanos, a la iglesia, no como una doctrina mala o perversa, no, sino es una doctrina muy amigable que habla del ser, ¿no? Pero que empieza a meter conceptos griegos, filosóficos, este,
platónicos, y es allí donde se empiezan a llevar a cabo las herejías. Entonces, estas fueron las tres situaciones, queridos hermanos y hermanas, que conllevaron a un contexto de cómo estaba la iglesia, y que cuando el ángel escribe a la iglesia de Éfeso, no está de más decir que efectivamente muchos habían dejado su primer amor. Muchos habían dejado su primer amor. Entonces, ante esta situación que está viviendo la comunidad cristiana, es como empieza a surgir este escrito, y se hace, insisto, en un sentido muy paternal, muy pastoral, diríamos, muy pastoral, para revivir o afianzar las verdades de Jesucristo que se estaban o olvidando o pervirtiendo. Que se estaban olvidando o que se estaban pervirtiendo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, Sí, pastor. No, el comentario por ahí que quería decir, yo digo, sí, los chicos por ahí sufren a grandes rasgos, ¿no es cierto?, muchas cosas al ser diferentes. Nosotros iniciamos con un par de jóvenes acá en casa unos estudios, y bueno, las reuniones que tuvimos, en las charlas que tuvimos, no estamos hablando de lo sexual, no, estamos hablando de lo que es en sí vivir la vida de jóvenes. Sí, para ellos es difícil porque todos hacen, y eso justo era lo que le hacía ver el estudio que teníamos, es de ser diferentes. Que no porque todos lo hacen, vos tenés que hacerlo, no porque fulanito lo hizo, vos tenés que hacer, no porque mi amiga hizo tal cosa, yo tengo que hacer, y esas cosas. Y uno le escucha a los chicos hablar, y, y están en una edad todavía, ¿no es cierto?, difícil para ellos, que ellos no saben todavía bien cómo ver lo que es bueno, en buen sentido para ellos, y lo que es el vivir el hoy, porque ellos están viviendo el hoy, como que no le importa mucho lo otro. Entonces es difícil para ellos. Hay que muchas veces entenderle, o sea, no apoyarle en lo que hacen las cosas malas, no, pero entenderle cuando ellos te hablan, te explican, y bueno, y explicarle lo que es bueno para ellos, ¿no? Para un futuro, porque no es el ahora, sino lo que se viene después. Eso era lo que quería. gracias, Marisa, gracias, gracias. Es cierto, miren, por eso es que la actitud pastoral que tiene quien escribe la carta de Juan va en ese sentido, ¿no? O sea, no se trata de juzgar ni destruir a alguien, que evidentemente estamos en una sociedad que es muy difícil ser diferentes, porque ser diferentes tiene un costo, hermanos. Digámoslo, incluso hasta para nosotros, los adúlteros, digo, los adultos, eh, tiene un costo. No es fácil ser diferente. No es fácil. Y más si vos tenés las manos abajo, y tenés las pilas bajas, y no tenés una espiritualidad muy bien cimentada, terminas haciendo tal o cual cosa. Yo creo que sí, en el caso de los chicos siempre hay que guiarlos con paciencia, con amor, con tolerancia, ¿no? Pero sí con firmeza. Hay que ser firmes en decir, mira, hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables, que no pueden ser negociables. Y como bien dijo Marisa, no es porque uno sea mojigato, no es porque uno sea, qué sé yo, o porque uno quiera reprimirte, es porque te estamos cuidando. Porque lo que vos hagas hoy tendrás las consecuencias mañana. Y las consecuencias son complicadas. Son complicadas. Los que hemos vivido las consecuencias de nuestras malas decisiones cuando éramos jóvenes, miren que pesa un montón y duele un montón. Entonces, precisamente por eso uno le dice a los chicos, pensa un poquitito, amigo mío, vos no te preocupes, no te comas, no quieras comerte el mundo de un bocado. Todo llega en su tiempo, todo llega a su hora, ¿no? Gracias, Marisa. ¿Alguien más? ¿Alguna aportación? ¿Alguna pregunta?
Seguimos. Ahora, no solamente vamos a analizar esta situación que de suyo propio sale de la práctica cristiana, de esta comunidad de fe que se ve envuelta en estas situaciones, sino ahora tenemos que acercarnos a aquello que, como dijimos, uno de los graves problemas era que el cristianismo, ¿no? Había muchas personas que estaban interesados en que el cristianismo pudiese beber de la filosofía contemporánea, pudiese beber de los pensamientos que había en esos momentos. Y entonces la pregunta era, ¿no? O sea, los cristianos en aquel momento se hacían esta pregunta: ¿cuáles eran la filosofía y el pensamiento contemporáneo con los que los falsos profetas y los maestros equivocados querían armonizar con la fe cristiana? Este era básicamente el gran planteamiento. ¿De qué manera yo puedo saber que lo que me están diciendo está bien o está mal, ¿no? Porque el falso profeta, hermanos, y los maestros errados, pues eran de mucha labia, ¿no? De mucho chamullo, o sea, eran tipos que se preparaban y que empezaban a envolver, ¿no es cierto? Con falsas sutilezas, dice en alguna parte del texto, con falsas sutilezas empiezan a envolver a las personas hasta que los convencen de que lo que ellos dicen es verdad, ¿no? Te taladran tanto la cabeza que dices, bueno, está bien, sí, pues sí, tienes razón, ¿no? Entonces, ¿qué era aquello puntual que estos falsos profetas o estos falsos maestros querían introducir a la fe cristiana? Y es algo que nosotros ya hemos analizado, que tenía que ver con el pensamiento gnóstico, ¿sí? Que tenía que ver con el pensamiento gnóstico. Y ya solamente voy a reiterar lo que hemos dicho sobre el gnosticismo del primer siglo, que después se fue haciendo mucho más fuerte, ¿no es cierto? Eh, pero se veía tan lindo, se hablaba tan lindo el gnosticismo, que muchos dijeron, sí, pues tienen razón, ¿no? Y todos sabemos ya a estas alturas, ya deberíamos saberlo todos con claridad, que el pensamiento gnóstico decía que solo el espíritu era bueno. El espíritu es el único que es bueno y la materia esencialmente es mala, es perversa, es oscura. Entonces, los gnósticos hacían esta separación entre el espíritu y la materia. Por lo tanto, los gnósticos despreciaban olímpicamente el mundo, todo lo que fuera del mundo, todo lo que estuviera en el mundo, ¿no? Incluido nuestro cuerpo, porque está en el mundo, por la sencilla razón de que era materia. Pues todo lo que era material, todo lo que se podía tocar, era malo en esencia. Y entonces lo que podrías hacer con esa materia, pues no importaba. Hacer lo que quieras. Que al fin, lo que es malo no es perecedero, no es eterno, sino perece más bien. Entonces, ¿qué es lo que decían? Particularmente despreciaban el cuerpo, que por ser material era esencialmente malo. Y el espíritu que hay en el hombre, decían ellos, pues estaba prisionero en este cuerpo y que de alguna manera habría que liberar. Entonces, el cuerpo era malo en esencia, todo lo que tiene que ver con las funciones fisiológicas del cuerpo eran malo y por lo tanto, el hombre estaba siendo la cárcel, el ser humano era la cárcel del espíritu. El espíritu en esencia era bueno, era bueno.
Entonces, ¿qué significaba el tema del gnosticismo? El gnosticismo entonces decía, el espíritu era la simiente de Dios, ¿no? Lo que Dios sembró en el ser humano, lo espiritual, lo que no se ve, lo que le da sentido a nuestra vida. Entonces, eso sí es bueno, porque eso sí lo hizo Dios. Recuerden ustedes que ya les había platicado que los gnósticos creían que Dios no había creado al mundo, fueron emanaciones de él, que la última, que ya ni conocía de dónde había venido, que no venía de Dios, creó el mundo y todo lo que existe. Y incluso esa última emanación que crea el mundo, lo crea de manera hostil y contrario a Dios. Entonces, por lo tanto, todo lo que está creado en el mundo es malo, pero el espíritu es bueno. Así que la finalidad de la vida, lo importante de la vida era liberar esa semilla celestial que estaba prisionera en un cuerpo que era malo. Ese era el objetivo del gnosticismo. Sacar el espíritu dentro del cuerpo y hacerlo libre. Entonces, ellos decían que sacar el espíritu del cuerpo, no se podía hacer más que por medio de un conocimiento secreto. Por eso es que hoy muchos hermanos, estos movimientos de conspiraciones y principalmente los movimientos masónicos y otros movimientos de esta naturaleza, pretenden llegar al conocimiento de Dios por el conocimiento mismo, por el espíritu, no por el cuerpo, ¿no? Entonces, para hacer esto, para llegar a la supremacía del conocimiento, habría que hacer un ritual elaborado que solamente los verdaderos gnósticos podrían hacer y podrían comunicar. Por eso es que esto no es para todos, ¿no? Solo para los iluminados. Hay muchas películas que hablan acerca de los Illuminati y demás. Los caballeros templarios y los masones, ¿no? Que son estas sectas o grupos u organizaciones que se forjan en torno a esta idea gnóstica que ya en el tiempo, en el primer siglo, a finales, a principios del siglo segundo, empezaron a cobrar una fuerza muy importante. Y entonces aquí había una tendencia de pensamiento que estaba enraizada inextricablemente en el pensamiento griego y que, como lo he manifestado, no ha dejado nunca de existir. Hoy sigue habiendo movimientos gnósticos. Ustedes vayan por la calle, principalmente en las ciudades grandes, y hay sesiones de gnosis, ¿no? De gnosis, donde se les enseña esta parte del espíritu, del conocimiento. Los masones tienen el grado 33, ¿no? Que es el grado mayor, y quien tiene este grado, el grado 33, tiene un conocimiento más elevado de las realidades divinas, en donde el ser humano es libre. Su base es la convicción entonces del gnosticismo de que toda materia es mala y solo el espíritu es bueno, y que el único propósito de la vida es liberar el noble espíritu del hombre del vil cuerpo en que está prisionero. Entonces, este concepto así, tal cual presentado, ¿no? Pues es muy interesante, muy interesante. Todos los rituales que se hacen, ¿no? Lo mistérico, todo eso le llama mucho la atención a las personas, el misterio, ¿no? Los símbolos, lo oculto. Eso le llama mucho la atención al ser humano. Y no era menos lo que vivían las personas del primer siglo. Y acuérdense que muchos de ellos venían de trasfondos griegos, ¿no? Entonces, este pensamiento hizo mucho daño a la iglesia, mucho daño, porque esto era lo que los falsos maestros querían armonizar con la fe cristiana.
Entonces, empezaron a hacer una mezcla, ¿no? Como que empezaron a hacer una mentira. Un segundo, hermano, porque yo no sé ni qué horario estamos. Son las 5. Ok, bueno, vamos a tomar el receso aquí, ¿les parece? Porque si no, yo me voy a seguir de frente. Muy bien. Vamos a tomar el receso, hermanos, hermanas, ¿les parece? Tomamos 10 minutitos de receso y volvemos a la clase.